Asegúrenme eso, ¿verdad? Porque para mí es importante salir con el sílabo de manera completa. Luego hay una libre y luego hay el examen. ¿Por qué libre? ¿Por qué libre? O sea, hay una entre el examen teórico y el examen práctico. Me imagino que eso también lo vamos a ver. Claro, la vamos a ver. Entonces son 4. Son 4, ok. ¿Qué saben ustedes del lunes? Que dicen que puede ser que den feriado por el día para coronar, que cae el sábado. ¿Han escuchado todo esto? No. Hay que estar pendientes con eso porque parece que dicen que puede ser que den un día para coronar, porque el día de Todos Santos es mañana, cae el sábado, y era noviembre, pero y el día de los muertos es el 2. Entonces dicen que por cada domingo puede ser, no hay que estar pendiente de eso. Bueno, comenzamos otra vez con la conversación, las últimas. Tratemos de recordar un poquito la clase anterior. Vamos a recapitular rápidamente los más que hemos hecho para el examen. Este es el examen, ¿no? Que vamos a hacer el fin de mes para poder hacer la clase con un montón de examen teórico, la trabajo laboratorio, trabajo general, pueden sacar un buen promedio. Diría yo en la clase. Y recuerden que va a ser, siempre va a estar el mejor alumno de la clase al final, recibiendo como promedio, ¿verdad? Pero haber sido el mejor promedio de toda la clase y luego sumar ahí un poquito por como destacar. Bien, yo de Zapata combinada empezamos diciendo la vez pasada que conllevaba un tema de asumir un peralte. Para que al asumir el peralte yo pudiera calcular una presión efectiva. Voy a contarlo como cuento. Al asumir el peralte yo calculaba una presión efectiva que me servía para poder sacar el tamaño del área del plato. Esa es la función de asumir peralte. Fue una pregunta teórica. ¿Por qué en zapatos combinadas asumimos un peralte? Para poder determinar un área del plato con el área efectiva. ¿Qué es el área efectiva? Es quitarle la capacidad del suelo, el peso del relleno y el peso del plato mismo. Con el peralte. ¿Está claro? ¿En base a qué? A los pesos volumétricos. ¿Y a qué más? Al de. Entonces, lo tenemos aquí como medio en idea. Al final nos tomó todo el tiempo de la siguiente hora llegar al dibujo que tenemos que hacer en el examen, inclusive llegamos a la nota máxima, pero nos quedó ese feeling interrumpido del error de cierre, esta colita aquí. Adelante. Resumiendo los pasos de orden de ese relajo que está ahí de número, vimos lo primero que sería dibujar rectángulos, la columna, y hacer coincidir el centro de rigidez que proporcionaban las dos columnas con el centro de la zapata. ¿Cierto? Entonces encontramos la ubicación de la resultante, las dos columnas, la X, medida a partir de un punto definido por mí, en este caso el centro de la columna. Puede haber sido la orilla si yo quería, pero hubiera tenido que ser un valor de más. Segundo medio, que nos complicaba un poquito ahí. Entonces mejor lo tomé desde el centro de la columna. ¿Ya? Y a partir de esa X sumábamos esa mitad de la columna, la pasábamos a pies, y esa longitud era la que doblaba, ¿cierto? Para tomar el largo de la zapata, el lado largo de la zapata combinada, la cual aproximábamos pues al número de pulgadas más cercano al múltiplo de 12. Digamos que puede ser 3, 6, 9 o 12 pulgadas, ¿verdad? En términos del metro que se mide la pulgada. Luego, dividiendo el área requerida entre ese ancho aproximado o largo aproximado, tenía yo el lado corto de la zapata combinada, aproximado también a la pulgada más cercana a la pulgada de 12. Y así formábamos finalmente
el plato de la parte combinada sin estar seguro que tal vez esperaste que eso mismo está allá. Todo como viste en plan. Y producto de las aproximaciones es que aparecía una nueva área, ¿verdad? Que cambiaba ahí el mes. Pero teníamos que encontrar como una nueva área de. Entonces aquí viene la explicación, fíjese, de por qué aparece ese desfase en el gráfico de momento. Ese desfase en el gráfico de momento aparece por estas mismas aproximaciones. ¿Verdad? Porque al final yo trabajé con datos aproximados de los reales que me dieron aquí. Eran estos. ¿Ya? Entonces, con esa aproximación que hice de la parte superior, de lo que me sobraba, de lo que hacía, para ajustarlo, al final aparece ese error de cierre que usted lo debe comprobar de la siguiente manera. Y comenzamos con la unidad diapositiva del día de hoy. La diapositiva del día de hoy no tiene ni que preocuparse por verla porque es el cálculo de lo que hicimos. Nada más que lo hicimos y lo demostramos con ecuaciones, ¿verdad? Y que se fuera ese problema. Y no, profe, hagamos por ecuaciones también. Creo que lo hicimos al final y nos dio el valor. De todas maneras también, por si acaso, para este otro momento. Y acá es donde aparece el desfase. Bien, el error de cierre del gráfico. Ese pequeño error, adelante, debido a las aproximaciones en las dimensiones, es el que aparece como que el gráfico no cierra. Porque cuando usted lo calcula de un lado y lo calcula de otro, aparece esa pequeña diferencia despreciable. De todas maneras, no es el máximo, ¿verdad? Para efectos de cálculo, matemáticamente solo se demuestra el cierre. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Miren lo que dice ahí. Momento en la cara de la columna C2. Momento en la cara de la columna C2. O sea, ya. Y la ecuación que empieza con la columna de la izquierda por el brazo, más la carga por el brazo, y ahí está el valor. ¿Ya? Le dice momento en la cara 2 de la columna 2. Dice aquí cara 1, cara 2 de la columna 2, que sería prácticamente sobre el voladizo, o sea, cara 1, cara 2 de la columna 2. ¿De acuerdo? Sería eso. Entonces ustedes se fijan, ese momento 7606 ¿ya? Difiere en 12.89 del momento que debería ser el mismo, pues. Debería ser el mismo calculado desde la parte de atrás. Miren lo que dice. Este es todo, desde la izquierda hasta la punta. Y este es sobre el voladizo, la parte derecha. Debería dar igual. Pero hay un desfase pequeño por efecto de las aproximaciones en las dimensiones de las partes. Cuando aproximamos las centésimas y los pequeños decimales que cambiamos ahí, hace que aparezca ese error. Si lo hubiéramos usado con dimensiones exactas, no aproximadas, el error no hubiera existido. Eso siempre pasa, eso no importa, porque al final lo que me interesa es a mí el máximo momento positivo para la flexión y también el negativo, en este caso es el 220 que queda fuera del error del cierre. El error del cierre es aquí, en la cara de la columna, no aquí. ¿Sí? Porque el error llega, la aproximación al final, no llega antes. Entonces, eso en el examen es muy probable que les quede así, lo pueden demostrar. Ustedes pueden venir y sacar momento acá, 0, acá el área, acá el área, acá el área. Chequen. Y después pueden verificar que al sacar esta área de aquí, puede ser que no les dé exactamente ese valor. Venga. O sea, si usted llega aquí con un área, le va a dar un valor, pero ya que esta área le va a dar otro valor. Y ahí puede ser sorprendente. ¿De acuerdo? Si no quiere hacer una cuestión, entre más cercano está, el error va siendo menos visible. Y eso quiere decir que aproximó menos su dimensión. ¿De acuerdo? Y miren que de aquí
realmente el valor exacto era este. Pero de este yo lo aproximé a este. ¿Cierto? Mira aquí, de este que era el exacto yo lo aproximé a este. Si hubiera trabajado con este exacto, este error no aparece. Pero como lo aproximé y le sumé algunos pesos de pulgadas ahí, el error de cierre aparece por ese límite. Normal. ¿Cómo sacamos el gráfico? Solo repasando rapidito. ¿Cómo sacamos la carga? ¿Alguien podría decirme cómo sacamos la carga? Ahí está, pero debería explicar qué cosa. ¿Cómo sacamos la carga de 66.82? ¿De dónde sale esa carga? Que es la presión del suelo sobre el chavo, debajo del plato. ¿De dónde sale esa carga? ¿Alguien que lo mire y le explique ahí? Ahí está. Pero hay que tratar de decirlo con la forma clara para poder convencer al profe. Vamos a ver si la clase no está haciendo un soliloquio, una especie de monólogo. ¿Cómo saqué el 66.82? Para no pensarlo hasta que se me el examen. Después de haber sacado la presión de suelo admisible, multiplicaban por la distancia perpendicular a la pizarra. Y ahí teníamos una presión, bueno, en vez de área a pasada a una lineal. Pero no está bien dicho, no está bien dicho. Hay algo ahí que no me convence. ¿Alguien más? Vamos a intentar aquí en el examen. ¿Cómo sacamos el 66.82? Ale dijo más o menos algo ahí, pero lo dijo un poquito mal, en el sentido de la retórica. ¿No se apaga una grada por el ancho de sacamos? No. Luego me parece que las palabras incorrectas. Hay veces la frase se adorna o se desarregla por una palabra. Fíjense que Alejandro le dijo cubo de homicidio, ¿cierto? Eso fue lo que quedó. Y María Celeste dijo carga mayorada, ¿cierto? Pero no dice eso en la pizarra. ¿Cómo dice en la pizarra? La presión. Miren las unidades que están ahí, kilolibras pie cuadrado. Esas son unidades de carga, son unidades de presión, de esfuerzo. Entonces uno debería decir, profe, mire, con el esfuerzo mayorado, no es visible ni carga mayorada, sino que con el esfuerzo, con la presión mayorada, multiplicamos por la distancia perpendicular a la pizarra, el lado corto, para poder encontrar la carga distribuida debajo del plano. ¿Se entiende la respuesta? ¿Ya? No, ya no. El pago por la Hay que saber hablar, hay que saber escribir, hay que saber expresar, hay que saber leer. Cuando tengo enfrente las cosas las leo bien. Cuando no me recuerdo, pues trato de decirlas bien. Pero no puedo hablar de carga mayorada porque eso me carga de esfuerzo. No puedo hablar de cuadro visible porque el cuadro visible quedó atrás en aquel 5.000 que me dieron. ¿De acuerdo? Este es un esfuerzo mayorado que sale de factorizar las cargas, ¿sí? Y dividirlas entre el área real. Ahí atrás. Por favor. Okay. Si no puedo calcular el esfuerzo debajo del plato, no puedo leer el gráfico. Por favor, no me dejen fallar en eso. Porque al final de cuentas la carga distribuida de columnas dijimos que simplemente era dividir la carga entre la y el suelo.
pero en pies. 15 pulgadas, 18 pulgadas. Cuidado pues, no puedo dividir carga entre pies si la carga está en pulgadas. La distancia está en pulgadas. Pues yo te hago la explicación, ¿verdad? Para los que les gusta comparar con información está, para los que no les gusta y nunca les pareció un método bonito hacer las ecuaciones, siguen con sus áreas, no hay ningún problema, con tal de que no se equivoquen, ¿verdad? Y si pueden en el examen verificar este error de cierre, mucho mejor. ¿Verdad? ¿Cómo lo verifico en área? Agarro el área del voladizo, agarro el área de todo lo de atrás y comparo. Ese sería el error. Por la aproximación. Bien, aquí ya comenzamos la atención más fijada porque ya vamos a enseñar. Ya vamos a empezar a enseñar el acero de refuerzo, pero antes hay que hacer una revisioncita por ahí para verificar que las columnas no perforen el plano, ¿verdad? Porque como estamos hablando de una zapata siempre corre el riesgo de tener funcionamiento. Siempre hay un perímetro de funcionamiento, siempre está toda la revisión del borde de la columna, lo mismo en zapatas aisladas. Bien, el procedimiento es el siguiente, dice, por ahí, mire, revisión del peralte por cortante. Al final, quien manda sobre el curso, que fue otra pregunta de teoría, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión que prepondera, podríamos decir la palabra, en una zapata para la revisión por cortante? Es verdad. Es verdad. Así es. A mayor peralte, probablemente menor posibilidad de la perforación, porque cuesta más. Y a menor peralte, mayor posibilidad de funcionamiento. Es lógica, pues. Entre un plato delgado, la columna no atraviesa. De un plato más o menos esbelto, grueso, la columna no va a entrar fácilmente. ¿Verdad? La pregunta sería cuál sería la dimensión de las patas combinadas o hiladas que prepondera para la revisión o la defensa del funcionamiento o el cortante, el expresor del cortante, el perro. Oye, Sofía, la lista de los laboratorios de pieza, ¿la tenían en el líquido? Ah, no. ¿La qué? La lista del grupo. Pero no la mandó. Pero la tiene ahí, la tiene mando ahí, no, en el teléfono. Pero, si me la puede pasar, para irla viendo, por favor. En una paginita, aunque sea mal escrita ahí, de todas maneras, le siempre la. No, perdón. Se la permitió decirte. Derecho más. Derecho más. No, pero eso es verdad. ¡Ay, no! Invítame aquí para ir como disfrazar. Ah, bueno, como son marquetas. Como son marquetas. Atiendan. ¿Cómo vamos a revisar el importante? ¿Cómo voy a dar cuenta yo que los 26 de los 21 que son líderes, ¿cuántos llevamos? 26 que son. 26, mira ahí. ¿Cómo dar cuenta yo que los 26 de peralte que asumí me funciona? Eso. Miren ahí. Dice, del gráfico de cortante a una distancia de la cara de la columna derecha, el valor sería 283, 21,5 entre 2 por 82. Miren ese pequeño cálculo, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Miren el gráfico. Y estoy cortando. 283. Pero yo lo quiero a una distancia B, de la cara de la bola. Obviamente va a ser más pequeño. ¿De dónde sale ese valor? Miren ahí. Sale como cuando calculábamos el valor de cortando la distancia B, ¿se acuerdan? El 6682 es kilolibras pi.
En 283, 85, no puedo restar carga puntual de carga distribuida. Tengo que calcular con esta carga distribuida otra carga puntual para restar y ese es el valor que estoy buscando a la distancia de. ¿Sí? En otras palabras, voy de aquí y quiero buscar esta distancia aquí. Este es el valor 2. Entonces digo, 283,85 menos la carga distribuida por la distancia que la quiero. ¿A qué distancia la quiero? La distancia de ella. Pero el D en que está, en pulgadas, la paso a pies. Por eso aparece ahí 21,5 parte de 2. ¿Qué sería eso? Ando buscando un valor recortante sobre la gráfica, pero más adentro una distancia de el refuerzo se la carga por la distancia. Y con ese cortante voy a verificar el esperado. Con este precio. Con este precio. Le da esa distancia de nosotros lo asumimos. Ya está aquí. Ya está aquí. Y la que tenía más entendido. Y esta es la recubrimiento. Bueno. Bueno. La B asumir. La B asumir. Ahí todavía ¿me entienden? La D asumir. Ey, ya, un segundo, que verdad que ya estoy recorrida ahí. Muy bien. Atienda, ¿cómo vamos a aplicar la expresión? Porque la expresión es delicadas. Lambda 1. ¿Por qué lambda 1? Porque es un concreto ordinario. Allá. B, el lado corto de la zapata. ¿Por qué el lado corto de la zapata? Porque estamos revisando el cortante en un sentido, que es este de aquí. ¿Ven? Le llevamos a revisar el cortante en dos sentidos. ¿Qué puede pasar? Fíjense. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la zapata se parta como pastel, o puede ser que la zapata, la columna, la perfore en la zapata. Entonces, que estamos revisando nosotros ahorita, ese que dice cortante en un sentido, es que la zapata se puede cortar aquí. ¿Sí? ¿Y por qué usamos este y no esta? Porque este cortante, esta columna tiene más funcionamiento. Porque a mí puede decir el profe, pero ¿por qué no usamos el cortante más grande? Porque la zapata es más propensa a cortarse del lado donde tiene más área. Okay. Este es el plato, ¿ya? El cortante en un sentido puede venir aquí, que es la columna tiene más área de funcionamiento. La zapata más expuesta, aquí por ejemplo está más pegada al lindero. La zapata es como más rígida, pues aquí, ya. El plato está más suelto, entonces por eso el texto usa la zapata, el cortante en un sentido con la columna que está aislada en este punto. La más alejada de la orilla fue para ¿está bien? Que hubiera usado la 293 no le hubiera afectado casi tanto de todas maneras, porque siempre el lado que se va a cortar es el lado, por decir el lado corto, es este. Por 12 para pasar la pulgada. La resistencia de concreto, lambda 1, factor de reducción 1.75, el 2 es de la fórmula. ¿Con qué cortante? Con el que acabo de encontrar. ¿Qué sería eso? Pero ¿por qué 164.130? Porque están libras. Y hasta aquí está aquí lo libras. Oh. ¿Por qué? Porque este está en libras. Por pulgada cuadrada. PC. Y esto, en 1000 pulgadas. ¿Ahí? ¿Por qué concreto ordinario? Lambda 1 para concreto ordinario, lambda 2 para concreto especial. Y esto es propio de la forma. Vamos a trabajar siempre con concreto ordinario para que el lambda sea un factor de identificación que se usa para eso. Entonces la expresión ya está formulada para que la unidad me quede implicada. ¿Ya? Entonces mire cuánto me da
me da 14.68 pulgadas, menor que 21.5, por lo menos sé que la zapata con ese pegante no se va a quebrar por ahí. Ahí no se va a quebrar por ahí. Y es el lado más propenso a quebrarse, porque es el lado más, podríamos decir, cercano al centro, pero más del plato. Esa es la primera revisión. Repito, se revisa con el cortante que está más alejado de la vía, la columna con el cortante más cargado, y la presión que está ahí, con el sentido corto de la zapata. Ahora es importante, en los otros dos sentidos, sí está vinculado directamente con lo que cada columna puede funcionar. Atiendan, porque aquí hay un montón de numeritos y hay cálculos ahí que de repente no se ven bien y hay que apuntarlo extremadamente minucioso, porque si lo va a transcribir eso en digital, tiene que ser súper bien explicado. Y cambia la fórmula de la revisión. Miren aquí. Miren los cambios, atienden. Arriba siempre es importante, los enemigos siempre arriba, siempre hemos hablado de eso. Los enemigos arriba, los amigos abajo. Cambia la expresión porque tienen 4 en medio de 2. Pero donde más hay que fijarse el cambio es en el B. En la revisión de cortante en un sentido, el B es el lado corto. Pero en la revisión de cortante en dos sentidos, el B es el perímetro. Bien sucede. Así como la seguimos. Cuidado con eso. Si fuera otra pregunta de teoría. ¿Cuál es la diferencia de revisión del pedal en zapatos combinadas de cortante en un sentido y cortante en dos sentidos? Vamos a ver. ¿Qué diferencia? No, profe, mire, que de cortante en un sentido, lo que consideramos que se corta es un pedazo de zapata en el lado corto. Allá. Y que cortante, y la revisión de cortante en dos sentidos, lo que revisamos es la perforación de la columna o de cada columna alrededor de ella. Y eso lo hacemos con un perímetro de funcionamiento. Cuidado con eso. ¿Verdad? Se ve claro la identificación, ¿verdad? Una cosa es la tajada de la zapata, que lo aquí corto un pedazo, y otra cosa es lo que la columna pueda hundir, perforar. ¿Cómo sacamos eso? Aquí viene la explicación otra vez del tema de zapatos, pero que lo voy a volver a hacer. Tampoco pequeño, pero los que se sientan enfrente pues logran ver un poquito más. Tengo que hacerlo para cada columna, fíjense. Tengo que hacerlo para cada columna. Y para cada columna tengo que encontrar también el cortante. El cortante que se considera que perfora el plato no es el cortante de la columna axial. ¿Ya? Es un cortante distinto. Un cortante realmente, en teoría, realmente es menor. Ya vamos a ver cómo se saca. Ahí está el cálculo. Primero que nada, debería que usted dibujara los perímetros de funcionamiento. Luego que a esos perímetros de funcionamiento, usted le sume la de medio, ¿verdad? De medio. Para este lado que está, mire, 15 más de medio. ¿Está bien? Y en este lado 15 más de medio, o sea 15 más de E. ¿Miren aquí? Estoy explicando un numerito chiquito, para que de repente no se miren tan bien. Te lo voy a hacer por aquí un poco más grande. Si el lindero es la sombra, esta es la columna. Aquí viene el perímetro de funcionamiento. Entonces, para este lado es la columna más de medio, que es este, ¿cierto? ¿Sí? Y para el lado vertical es la columna más de medios, aquí, más de medios. Por eso es 15 más 21.5, porque 21.5 es D. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Esto es 15, este es 21.5 medios, este es 21.5 medios, esto es 15 más esto, como que tuviera 15 más 21.5, que sería este lado. Y el otro 15 más de medio, 15 más 21.5 entre 2, este. En pulgadas. Lo paso a pies. Lo paso a pies.
central, lo paso aquí, que sería ese caso. Entonces, volviendo atrás, fíjense, atiendan. Si yo multiplico el esfuerzo que tenía acá, miren ese 6.364, ¿lo ven? Miren lo que el esfuerzo es mayorado, bueno, eso te pregunté de teoría, ¿cuál es la diferencia entre el esfuerzo mayorado y la carga original? Que el esfuerzo mayorado es la presión en el área baja y la carga sobre el plato lineal es ese esfuerzo lo visto del lado que se esta carga. ¿Y de dónde sale? De multiplicar el esfuerzo por la carga por la distancia perpendicular. Ya, lo voy repitiendo varias veces y me va a quedar por más veces. Entonces, mire, el esfuerzo del suelo ahí está, 6.34. Entonces, si usted multiplica, viene esta explicación, si usted multiplica esto, que es una área, que es esto, pues, ¿qué? Un área. Base por altura, debe estar. Área por esfuerzo que le da. Esfuerzo es igual a P entre A. ¿Ya? P es igual a qué cosa? Esfuerzo por área. Usted multiplica un esfuerzo por un área que le da una carga, que sería esta carga. ¿Ya? Entonces usted está encontrando prácticamente como un cortante neto, ¿cierto? Al que le resta, al cortante total, el del punto medio. Y con este cortante que revise. En ese caso. Porque realmente no puedo analizar el esperante y decir, voy a calcular el esperante con 396. No es cierto, porque al final de cuentas, eso se va a perforar aquí. Y de alguna manera, eso que se perfora me ayuda un poquito a ponerse. Y esa ayuda es la que resta esto. Para que sea tan. Fíjense cómo es la lógica. No sé si me están entendiendo. Porque una pregunta puede ser, profe, ¿por qué con la carga de la columna, que es 376, por qué no considero el esperante con esa carga? Porque hay cierta oposición al cortante con este pedazo de concreto que finalmente, es cierto, se puede perforar, pero evita y ayuda a que se perfore de un solo. ¿Está entendiendo? Y eso, esa restricción, esa oposición de ese pedazo de concreto es esta reducción entre este valor y este. Poquito, pero ayuda. Poquito, pero ayuda. Igual para la columna 2. Lo que pasa es que la columna 2 es más fácil, ¿verdad? Porque la columna 2 es 18 más D, 18 más D. Y cuadrado. Y cuadrado. Pero tampoco voy a penalizar el peralte con la carga sobre la columna, porque este pedazo de concreto que finalmente se arruina, cuando la carga está perforando se está oponiendo también y ayuda, y entonces reduce. ¿Ahí? Aplicación física, lo que pasa en la perforación. Entonces, con esos valores, miren aquí, yo considero y creo los pedazos. Lo que pasa es que, es lo que les decía, el perímetro de perforación hay que tener cuidado, ¿verdad? Miren que ahí aparece el perímetro 88 y aparece el perímetro 58. ¿Cómo saco el perímetro? Atrás, ¿cómo saco el perímetro? El perímetro es lado más lado más lado. Por eso para la columna de la orilla aparece dos veces este lado, que es este y este. Eso me da 88 pulgadas, que es 88. Para la segunda sería 39,5 por 4. Me tiene que dar. ¿Ahí? Claro, evidentemente el peralte está más susceptible al acumulador, ¿verdad? Porque el perímetro es más grande, pues, evidentemente, en ese caso.
Sin embargo, si ustedes se fijan, ambos perantes dan menor que el asumido que era 21.5. Aquí estoy en el filo, realmente aquí estoy en el filo. Pero estoy aquí. Aquí estoy abajo. Aquí estoy abajo. ¿Está bien? Entonces estoy bien. Por lo tanto, ya aquí, por lo tanto, los tres puntitos aquí, el perante asumido de 26 pulgadas, el libro como el máximo de 21 está bien, queda prácticamente exacto y que comprobamos que las dos revisiones importantes, tanto la lineal, podríamos decir, o de un sentido, como la de dos sentidos, lo cumplen. Imagínense que hubiéramos asumido perante de 20, H20 en vez de 26, seguramente no nos hubiera dado. Hubiéramos que asumir, hubiera aumentar, el procedimiento se vuelve bastante borroso, puede estar aumentando. En el examen, yo lo dije anteriormente, yo le voy a dar un perante que probablemente le cumpla para que siga suficiente en la revisión. Ese cálculo me da 22.69. ¿Cuál? El perante, el aporte de ¿Está malo? Revisemos. no sé si por ejemplo tiramos mal. Está bueno, pero no revisemos. No vaya a ser que, porque yo lo saqué textualmente de la forma y así está. Qué bueno que está viendo menciona, revisemos, porque el error hay que rectificarlo. De todas maneras, estamos con un problema académico y está tomado de un libro de texto de una forma literalmente, ¿verdad? Sin cambiar prácticamente nada. ¿Mande? ¿Qué? No. Aquí sí le da 20.4. ¿Qué revisamos? Ahí mira. Uy, sí. No hay seriedad, ¿verdad? A ver, ¿cuál pasa acá? ¿Sí le da? ¿No se empieza? ¿Sabes que le da eso? No le da la maquillaje, tal vez. Y para los que están perdidos, estamos verificando que el perante que salí está bien. Que sería otra pregunta de teoría. Sería, en zapatas combinadas, ¿en qué consiste la verificación del perante? La verificación del perante en zapatas combinadas consiste en revisar si pasa la prueba de cortante en un sentido y revisar si pasa la prueba de cortante en dos sentidos. ¿Qué significa cortante en un sentido? Que la zapata se puede cortar por el lado más corto. ¿Qué significa que cortante en dos sentidos? Que la zapata se puede perforar en cada una de las condiciones. Son difíciles, creo que entender la parte de lógica. ¿Y cuál es la diferencia de las expresiones de perante entre las dos revisiones? Que es cortante en un sentido, la B que va abajo es el lado corto. Salud. Salud, pues. Y como salud. Y que es cortante y que la virtud de perante en los dos sentidos conlleva un perímetro. ¿Sí? Sería la diferencia de la expresión en el denominador, de no confundir la B con la B sub 0. ¿Sí? Preguntas sobre eso. Para los que están haciendo en digital, lambda igual a 1 es concreto ordinario. Usando siempre el emisario, ¿cierto? Porque sé que lo mandan siempre de corresponsal, de Hermes, él dice mandadero.
achichinte, o sea, un montón de términos. Vamos a hacer una pausa. Solo para verificar, por favor, rapidito, porque pasamos de pancarta. Ya con esto y estamos contentos de que con puntos operantes nos quedamos con 26. Nos quedamos con 26 y hoy sí vamos al pollo del horno por pollo. Hoy sí vamos a diseñar la zapata. Cero. Vamos a la parte final, vamos al 3/4 de examen, más o menos. ¿Sí? Dice grupos de informe de laboratorio. Grupos. Bueno, vamos a. Como Yoda, esa matar a fuerza debe tener que. O sea, tiene como carrera. Allá atrás dejen ese teléfono. Dice, grupo 1, Marcela Palma, Estefanía Ardón y Flavio Ricino. ¿Así es el grupo 1? ¿Sí? ¿Por qué quedó fuera ella, que es amiga de ustedes? Faltó. Okay. Grupo 2, Javier Perdomo, María Dugón, Cristi Zúñiga, Santo Márquez y Héctor Rodríguez. ¿Así es? Ya vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué hay 6 en el grupo 3? Y un grupo de 4 solo de 2 con Tiffany y un esposo por ahí. Porque el grupo de 3 es de 6. Los otros grupos eran más, pero como se fueron saliendo. Sí, porque hay un grupo de 6. Está Iris, Juan Pablo, Alejandro, Carlos Pinto, Erwin y Mónica. Y en el otro está Ana, Stephanie, Gloria, María Angélica, Laura y Sofía. Y en el último aparece por ahí de manera. Son 3 personas. Aparece Maverick, Aeli y Tiffany. ¿Por qué? Porque no se habla, no dejamos. No, pero vos como que de repente. Ahí estamos. De todo, Gloria, tú me haces un poco así cómica la presentación para que entendamos la parte más importante que viene a ver, que es el armar. Fíjense cómo vamos a armar la zapata. Voy a contar el cuento y después vamos atrás a hacer los números. A veces uno entiende más fácil las cosas de manera, pues, contada, como dice. Van a ver varios aceros. El primer acero, el longitudinal. El segundo acero, el acero debajo de una columna, como parrilla de zapatos. El otro acero, en la otra columna. Este es longitudinal. Esto abajo de una columna que es la interior. El otro abajo de la otra columna que es la que está al orilla. El borde. ¿Está bien? Por ahí la temperatura. Y finalmente los anillos. Porque la zapata combinada lleva anillos. Para que al final. Sí, una belleza. Entonces lleva el acero longitudinal, la parrillita como zapato aislado y los anillos debajo de la columna. Es la hermana. ¿Ya? Que visto el lado de aquí sería así. A eso vamos. Fíjense que de alguno en Constru 4, si yo recibo un detalle de estos, en un plano y un cálculo, yo me alegraría mucho, ¿verdad? Sabiendo que realmente aprendió por lo menos algún tipo de procedimiento tranquilo para hacer un esquema, ¿verdad? No algo bajado de internet, ni algo que no entiende en una hoja de Excel. Toma, tranquilo, un pasito. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos allá. Lo primero que se hace es diseñar el acero longitudinal. El acero longitudinal se diseña con el momento máximo positivo. Miren aquí. ¿Se acuerdan de ese número? Ahí está. El momento máximo positivo que sacaron por área, ustedes, y por ecuación, ahí está. Se multiplica por 1000 para pasarlo a libras. Y se multiplica por 12 para pasarlo a pulgadas. ¿Cierto? Porque el pedal de abajo es de pulgadas. Y el lado de pulgadas, es 126. Usted mira ahí, es el lado de pulgadas.
Ya, del lado diagonal. Calculilo por ahí, por favor. 126 entre 12, ¿cuánto le da? 126 entre 12. 10 puntos. ¿Y por qué usamos esa longitud para hallar en ese momento? Porque en ese 6.5 te va a repartir a 0. Longitud. Importante eso. Estoy explicando porque estamos tratando la zapata en el lado largo. Y esa flexión ocurre aquí en el lado largo. ¿Está bien? Y por eso el acero va en el lado largo. ¿Está claro eso, verdad? Es otra pregunta también. ¿Por qué se modela o se estudia la zapata del lado largo y no del lado corto? No se puede decir, profe, pues no preso, está rezando. ¿Por qué se modela o se estudia la zapata del lado largo y no del lado corto? ¿No sería correcto? ¿Perdón? Porque dice por Ajá. Yo sí te escuché y te entendí, pero como allá Marte estaba limpiando las uñas, no te escuché. Mercedes. ¿Por qué se modela la zapata del lado largo y no del lado corto? O sea, ¿por qué no dice los 10.5 la distribuida, el gráfico de ahí? ¿O por qué no dice en el sentido largo? Ahí tiene su teoría aquí, nomás porque yo me escuché. No, yo sí, pero Porque acá están las dos las columnas. ¿Por qué más? Porque verdaderamente la mayor flexión. porque la variable se van a No, en ese caso no. Fíjense, está bien que haya opinado eso más bien, pero en ese caso no. En ese caso no. Ahorita fíjense lo que dice él se quedó con decir de que porque en el sentido corto van a venir principales. No, porque la zapata en este caso no es como una especie de dos. La zapata es como una especie de liga, en la que yo lo que hago es ver dónde está la tensión máxima. La tensión máxima está aquí. Y el acero se pone en el lado de la tensión máxima. Punto final. Entonces, cuando la columna se cierra en el agua, siempre por la zapata, ¿ya? La mayor presión está aquí. En el sentido largo. Yo voy chequeando con las losas. Porque aquí está más. A la curva. Por eso se modela aquí en el lado. Y por eso, cuando yo voy a sacar el acero el lado largo, utilizo el lado corto, 126, que es 10.5 por 2. Porque en ese 126 es que van a ir repartidas las varillas aquí, soportando este momento. Es diferente de esto. Fíjense que los números, aparentemente los números a veces, dice uno, no, cuando llegue a la casa lo bajo, lo estudio solo y empiezo a dudar en la casa. Dice 126, ¿qué onda? ¿Qué onda es eso? ¿No sabe qué? ¿Cierto que no? Después adivinar, preguntarle, escribirle, ¿no? Le explico, pero a veces no se escucha, no se apunta. Y el 126 es el lado corto pasado por el. Bien, con eso me voy a la tabla que siempre hemos usado. No, profe, no quiero usar la tabla. Pues entonces a Q igual a menos raíz, saque su Q, saque su Rho y va a llegar lo mismo. Está bien, ¿verdad? La tabla es un shortcut, ¿verdad? Para realmente no estar haciendo esa fórmula tan grande. Mejor hacer esta pequeñita y entrar aquí. ¿Está bien? Entonces dice la tabla 10. El Rho me da .04, ¿ya? .04 por ahí. Por la dimensión, por esperante, me da 10.84 pulgadas cuadradas. Si uso una varilla número 9 que tiene una pulgada, serían 11 varillas. Número 9 en el sentido longitudinal, que serían estas. ¿Qué serían estas? Ya, pues es profe, pero ¿por qué arriba? ¿Por qué en la parte de arriba? En la parte de arriba, porque
cuando el suelo empuja, dobla aquí. Gráfico por una expresión matemáticamente de la forma que lo sabemos dibujar, pero verdaderamente no está aquí, está en la otra presentación de esta parte. Verdaderamente cuando el suelo presiona el plato se dobla aquí. ¿Sí o no? Entonces la tensión, ¿dónde está? En la parte superior de la zapata. Por eso lo hacemos con una zapata en la parte de arriba. ¿Arriba? Mira aquí. 11 número 9, longitudinal. Cuidado con ponerlo abajo, porque la zapata se dobla para arriba porque el suelo la presiona. ¿Ya? Y entonces la tensión está arriba. Ese es el primer acero. Ese es el primer acero. Ahora entienden, porque vamos al acero del lado corto de la columna interior. Fíjense, acero, lado corto, columna interior. Atiendan aquí al cálculo porque es como un cálculo de una zapata aislada, ¿verdad? Lo que se considera un voladizo, lo debe decorar entre dos, ¿ya? Está ahí. Pero ¿cuánto vale la carga? Fíjense, ¿cuánto vale la carga? Atiendan. Si yo divido la carga de la columna entre la longitud corta, lo que me da la carga distribuida aquí. ¿Ya? Y con esa carga distribuida yo calculo mi momento, que puede quebrar en ese plano. En este caso aquí, quebrar la zapata. Con ese momento entra mi gráfica, entra mi tabla, calculo mi RO, calculo mi área, miren aquí, y tengo 8 varillas número 8 en el sentido corto, es decir, aquí. En un área debajo de la columna. Ya, ¿qué sería esto? No estaba dibujada las 8, pero 4, 5, 6, 7, 8, faltaría 8. Ya. Ingeniero, Dígame. bueno, si regresa a la presentación anterior, por Sí. favor. ¿Dónde está la columna C2? Allá, ¿verdad? Espérame, permítela. 8 por 8, número 8 en sección, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, debajo de C2. ¿Ahí? Dígame. Es con lo de la selección de la tabla. Sí podemos escoger un RO menor Sí. al que nos dio, No, menor no, mayor, tío. ¿Por qué dices? porque el valor que dio fue 335 y el RO que escogió fue el de 334. Ah, bueno, ahí sí. Con una pequeña diferencia, sí. ¿En el segundo cálculo me estás hablando? ¿No? 335 y cogimos cuánto? Punto 0,0072, ¿verdad? Que es el de 334. No, pero se escogería el mayor, ¿no? Ajá, bueno, sí, está bien. Pero porque me dio punto 0072, hubiera sido para ustedes punto 0073, está bien. Está bien, no importa, por eso es que el criterio del autor en ese caso. O interpolar, si caso, fuera el caso. Si no yo tomaría el mayor. El inmediato mayor, en ese caso. Lo que quiero que entiendan es qué es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un cálculo de. No, bueno, espérame, ahí no termina todo, faltó esta parte. Esta parte sale de lo siguiente, fíjense. El momento multiplicado por para miles de libras y por pulgadas. El factor de reducción, el T que es el mismo, pero el P, fíjense el P, es decir, ¿en qué dimensión voy a poner estas 8 varillas? Sería el tamaño de la columna más 2 veces el medio. O sea,
de medio de la columna. En ese espacio, como el perímetro de funcionamiento, en esa distancia. En esa distancia, en esos 39,5 sería esto. Voy a repartir en C. Usted dice 8 varillas, sí, pero ¿en qué espacio? En ese espacio. ¿Qué sería eso? Miren aquí, 39,5. ¿Ok? Si sabe sumar 38 pulgadas más 2 veces. Porque es 18 más de medio más de medio. 18 más de medio. ¿De acuerdo? 18 más de. ¿Y 18 más de cuánto es? 21.5 más 18. 5, 9, 3. Un dato que están de manera tácita y libertad evolutiva. Donde yo supongo. Voy repitiendo. Primero hacer algo longitudinal con el momento máximo positivo. Calculo mi m decibel de cuadrado, voy a tabla, control rojo, control varillas. Y la podemos meter en qué espacio? En el espacio corto. 10.5. Pasador pulgadas. Y en la parte de la zapata en el hecho de arriba. ¿Ya? Porque creo que se genera la curvatura de perfecto en el sur de la Tierra. ¿Está bien? Luego, acabamos de calcular la del acero como zapata y como zapatilla aislada debajo de la columna interna en el sentido corto. Cuando dice aquí la diapositiva en sentido corto se refiere a esta manera. Vamos a ver que para acá lo que se ocupa es temperatura. Temperatura. ¿De temperatura va en el sentido corto? No, la temperatura va aquí. O sea, en el sentido corto, lo que acabamos de calcular nosotros con esto. La temperatura va en el sentido largo. ¿Ya? En el sentido largo. Ya lo vamos a ver. Ahora, para la otra columna el cálculo es el mismo, pero cambia porque la columna ahora es más pequeña y ahora solo tiene un de medio para acá. ¿Cierto? 15 más de medio. 15 más de medio. Y en esa distancia van a ir a repartir las varillas de abajo. ¿Con qué momento? Con el momento calculado, pero ahora con la carga de la columna. Antes era con la otra carga. ¿Ya? Con la carga de la columna. Claro, hay que saber dividir aquí la distancia, ¿verdad? 10.5. Entonces, este índice entre 10 y 5 me da la carga, con la carga calculo el momento, con la distancia NB, el voladizo, mira el voladizo aquí, no se puede quebrar. Aquí sale. En el anterior el voladizo es 4,5, que se puede quebrar de la zapata. Lo que teníamos antes, pues, el empotramiento es el pedestal, el pedazo de zapata es lo que se quiebra es la flexión. El momento máximo es aquí, este momento es este. ¿Está bien? Y en la columna de la orilla, pues lo que se puede quebrar es esto, por eso puedo decir esto. ¿Qué sería este cuadrado? El momento, la tabla, la gráfica, el rojo, el perfecto mayor que el mínimo, y algo. Y me queda una varilla menos, claro, en el espacio de varilla. Entonces serían esas varillas en el sentido corto. ¿Qué serían estas? Ingeniero, al detallarlo en el esquema, no hay que colocar a cada cuánto, solo decir cuántas son. En el espacio que te queda. En el espacio que vos calculaste es la medida. Pero sí hay que hacerlo en los, en los números. Es que mire que sí lo habían hecho. Por ahí sale el desplazamiento, creo. ¿Qué es el desplazamiento? Por ahí sale el desplazamiento, ¿verdad? 3-4 pulgadas. Y si no, como te digo, te vas con el espacio y poner la varilla a lo que te quede. Lo mismo.
para que no te quede pedazo de varilla, lo que manden. Yo meto estas varillas en el espacio que ¿está bien? Pero hay que tener cuidado con el de la orilla, porque en el orilla el espacio hay que quitar el recubrimiento. Porque la orilla empieza. ¿Saben? Hay que tener cuidado con eso, con el orilla. ¿Verdad? Si ustedes se fijan acá no, porque no es una columna que es inmensa. Pero ya no, porque está en orilla. Cositas ahí de estudiantes de azul, ¿verdad? Y todo puede ser ahí masticado. Bien, tenemos entonces ya el acero longitudinal principal, grueso, número 9, y tenemos las parrillitas debajo de la, no son parrillas, son aceros longitudinales cortos debajo de la columna. Como zapata aislada. Ahora hay que complementar la canasta. La canasta se complementa con el acero de temperatura, como una losa. Un 18 pH, con una losa, repartido siempre en el ancho corto. ¿Ya? Y usamos esa separación, mírala ahí, para hacer la. Bueno, hay dos cálculos, miren, con varilla número 8, pero me queda muy separada, me queda 16 pulgadas, me queda cada 40 centímetros. ¿Ya? Muy flexible para el concreto, la malla se dobla mucho, la reduzco la varilla 5 pulgadas y me queda a 6.5. ¿Está bien? Eso sería, dice ahí, mire el asterisco, usar este acero para la malla inferior, a su vez, acero perpendicular a la principal superior, igual, y acero transversal debajo de la columna. Esa malla de 19 a 5 se coloca perpendicular al principal de arriba. Miren aquí, número 5 a 6.5. Longitudinal a la varilla de la zapata. Número 5 a 6.5. Y rellenamos lo que quede entre zapatas también con esa varilla. Entonces usted va a encontrar con varilla gruesa para la zapata, varilla delgada para entre zapatas, varilla gruesa para la zapata y la temperatura. Abajo. Y arriba se va a quedar con la longitudinal gruesa y la temperatura perpendicular. Se la ganaste. Pero que atrás de mucho. El acero importante es el que a veces yo más valgo en el examen porque no le hacen caso. Ay, ya calculé todo el árbol y lo inventa. Cuidado, ese cálculo es fundamental. Lo voy a explicar, por favor atiendan, porque muchas veces uno se enreda con los números. ¿Por qué usamos anillos de zapatos en el rostro? Anillos de zapatos. Por eso. Usamos anillos de zapatos porque la carga que viene de las columnas es grande y lo que me aguanta el concreto es poco. Entonces hay una diferencia entre el cortante del gráfico en cada columna, debajo de cada columna, y hay un sobrante. Y sabemos que cuando hay un sobrante, es un compañero. Porque lo vamos a ir haciendo con la parte conceptual. Pero no es un anillo común. No es un anillo común, es un anillo de esta forma. ¿Ya? Y de esa forma porque alcanza a la barra acá. Todo el alto de la zapata. Entonces el anillo de lado se mira así. Comienza aquí, dobla aquí, llega aquí, sube aquí y dobla aquí. Un solo anillo. Para que agarre toda la varilla. La varilla de abajo y la varilla de arriba. Mira aquí. Mira, aquí agarra la de arriba. ¿Ya? Aquí agarra la de abajo.
Hay que agarrar de arriba, hay que agarrar de abajo. Tal vez este pedacito nada más que queda de repente ahí, pero al final de cuentas el anillo es lo que no agarra arriba, agarra abajo. Lo que no abajo, agarra abajo, agarra arriba. Se arma así como esa doble U. Es como una M realmente. ¿Lo quieres ver así? ¿Cómo se calculan esos anillos fríos? Ya con esto estamos terminando, ¿entiendes? Falta poco. Falta poco. Estamos en como buen tiempo. Se calcula con los gráficos de cortante. El gráfico de cortante. Primero que nada hay que sacar la resistencia cortante del concreto, que sería esta. ¿Ya? Siempre con el lado corto, porque los anillos van en ese sentido corto, muy largo, van debajo de la columna en el sentido aquí. Por eso siempre hay 10.5. Entonces con la resistencia del concreto la resto del cortante real y me da una diferencia aquí realmente. ¿Ya? Con esa diferencia vamos a calcular los anillos. Fíjense que fácil, o a veces cómo se complica uno si lo quiere hacer de otra manera. Lo que el autor hace es sacar, por ejemplo, el cortante que resiste el acero. El cortante que resiste el acero, caemos en la misma historia de la fórmula. El esfuerzo es igual a P sobre A. Y en este caso, V sobre A. ¿V de quién? Del acero. Aquí es igual la fuerza que el acero al esfuerzo por el área. ¿Y quién es el esfuerzo del acero? F&Y. Influencia. Pero el área está multiplicada por 4 veces el área de la varilla. ¿Por qué? Porque hay 4 patas que vencer para que el anillo se forme. 1, 2, 3, 4. Antes era por 2. Recuerden, en el caso del vídeo nosotros decía 2 veces el área de la varilla, porque era una U. Ahí la pata que estaba. Pero ahora como es una W, invertida, una U, son 4 patas, que tiene que hacer la gueta. La fuerza, el área, perdón, de las 4 patas es esta. La fuerza en cada anillo sería la resistencia del acero por el área. Esta fuerza que resiste cada anillo es la que me va a servir para saber a cada 4 patas con esta expresión facilita que ya teníamos en la fuerza por el peralte entre la diferencia que es esta. Me da a mí la separación, que como podemos ver es una separación más grande que la permitida, que es de medios, y de medios es 13, porque el peralte es 16 y 16 entre 2 es 3. Entonces nos vamos a quedar con los anillos a la separación máxima. Bien, pregunta hasta ahí. Hay que ir pensando. Hay que ir pensando en las preguntas. Igual para la otra columna. ¿Ya? Para la otra columna, lo mismo, en ese caso. Entonces lo que hacemos es calcular lo mismo arriba, ¿verdad? Porque siempre es importante el mismo, porque son las 4 varillas. El peralte es el mismo, lo que cambia es abajo, 147, 138. Eso es el mismo, lo que cambia es el cortante. También mayor que el medio, entonces usar A3. ¿Ya? Entonces, en el espacio que teníamos para colocar debajo de la zapata, esa distancia, calculo el número de espacio, calculo el número de anillos, con lo que decía ahí arriba, pongo los anillos en lo que me queda. Entonces, en el primer caso me quedan 3 anillos, y en el tercer espacio 4 anillos. ¿Y cuál espacio? El mismo espacio de la varilla. Calculo la separación, calculo el número exacto de anillos a lo que me conviene. ¿Quieres 2 espaciamientos, 3 anillos. 3 espaciamientos, 4 anillos. Siempre el número de anillos es igual al número de espaciamientos más 1. Lo sabemos. ¿Verdad? En el caso que tengo aislados, en el caso que tengo vías continuas, pues se van de una manera continua.
Y de esa forma, señores, es que queda armada la zapata por flexión positiva, por cortante en las columnas, por temperatura arriba y abajo y por cortante debajo de la columna. Son varios armados que están ahí al final. Hay unos que son repetidos. ¿Cuáles? En temperatura, que es el puntito de la parte larga. Temperatura y largo de la parte baja, en este espacio. Se repite. Que se calcula una sola vez. Este se calcula independiente porque esta columna tiene una carga, y este independiente porque esta columna tiene una carga. Y el principal con el argumento. Entonces, lo que en esta vista, miren aquí, lo que en esta vista es el longitudinal, sería este. Porque aquí se ve de aquí, ¿eh? ¿Ya? Y si yo las miro de aquí, lo que miro son puntos. ¿De acuerdo? Y los puntitos que se ven aquí, estos puntitos, son estos. La temperatura. ¿Lo ven, verdad? ¿Lo ven? Espero que lo entiendan. Y el corte probablemente está hecho pues de alguna manera en alguna parte aquí, donde lo que se ve abajo son las dos temperaturas de un lado central, por ejemplo. Ya, en ese caso. Y el anillo, por supuesto, que sería este, que es este. En ese caso. Si el corte se hubiera hecho, por ejemplo, en alguna mera columna aquí, ¿qué cambiaría en el armado si el corte se mirara en esa columna? ¿Qué cambiaría? Bueno, cambiaría que usted miraría algunas líneas más gruesas, longitudinales, que serían estos puntos, ¿verdad? Yo lo miraría más grueso. Una sola vez, porque la otra está allá, en el otro lado. ¿Me estás entendiendo? Lo miraría en una orilla, pues. Si el corte está dentro aquí, miraría estas varillas gruesas. Y le pondría distancia cero, porque no me... Si estuviera el corte hecho aquí, miraría esta. Le pondría distancia cero porque son las que van allá. O simplemente le pone aquí 8 varillas tanto que ya sabe que lo es. El tema es demostrar el armado lo más detallado posible para que el armador de hierro no se confunda. Aparecería obviamente, miren aquí, la distancia entre columnas, que son 10 pies, centro a centro. Fue el primer dato que teníamos en el comienzo, ¿de acuerdo? El único dato que teníamos era este. Y los materiales, de ahí venimos desmembrando todo lo que acabamos de explicar. Repito, hay 4 aceros que se identifican de manera igual. Bueno, básicamente son 3, ¿verdad? Que son el hecho inferior de temperatura, el hecho superior de temperatura, ¿ya? Los dos principales debajo de la columna y el principal en la parte superior porque la zapata se dobla y la tensión es fácil. Perfecto, eso es el examen. Ese es el examen. Llegar a ese detalle, ¿verdad? Tiene su cálculo, ¿verdad? Pero no es tan grave. Una vez que usted encuentra, mire, lo más grave es esto. Por los momentos, usted, cuando mire los cálculos, bueno, y la regresión es importante, ¿verdad? Con un par de fórmulas, pero con eso, mire el cálculo del acero. Nada. Esto, una tabla, un arreglo. Esto, una tabla, nada. El acero es rapidísimo. ¿Lo ven? Criterio. Y al final tener un feeling o un detalle pues gustoso y vamos a decir elegante de poder hacer algo